Bueno, cada domingo en la lista de oración de nuestra iglesia, así como ustedes tienen una lista, aparecen ustedes en la lista. Aparece la iglesia Villa Regina. ¿Está bien? Regina, siempre me equivoco. ¿O es Regina? No, Regina. Es Regina, ok. Y Regina, pero es acá. claro. Y oramos también ahora por este desafío de la plantación en General Roca. De verdad tengo un aprecio por el pastor Ricardo, su familia, pero también por las iglesias. Y tienen un lugar especial aquellos hombres que Dios levanta para plantar iglesias. No abundan. La necesidad de plantar iglesias, vamos a hablar de nuestro país, ni siquiera hablemos del mundo, de nuestro país, simplemente la necesidad de pueblos y ciudades y pueblos y pueblitos que no tienen una sola iglesia que abra las escrituras, que explique las escrituras, que aplique las escrituras, que cante las escrituras. Es abrumador. Entonces, cuando Dios pone en el corazón de una iglesia extenderse en amor y plantar una nueva iglesia, eso es, para mí, es muy llamativo y es un motivo de alabanza. Así que adelante, adelante hermanos, adelante familia de Dios, que el Señor los utilice no solo para plantar en rocas, sino que la obra continúe y Dios levante de sus hijos y sus nietos y hasta que Cristo venga plantadores, misioneros, porque de eso se trata la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión no es solo disfrutar el Evangelio para nosotros, este tesoro que el Señor nos encomendó, sino llevar ese tesoro a otros. Y llevar el Evangelio y discipular y bautizar y ver la obra de Dios avanzando en este mundo. Quiero que busquen, por favor, en sus Biblias, en Colosenses capítulo 4. Por supuesto, traigo el saludo de nuestra iglesia allí en Capital. Algunos de ustedes nos han visitado. Bueno, Melina ha estado con nosotros un tiempito. Pero todos están invitados, si es que andan por allí algún domingo. Sería muy lindo tenerles con nosotros. Colosenses capítulo 4. Quiero utilizar este versículo 7 y 8 para predicar en esta mañana. Y habiendo ya orado, vamos a leer el pasaje. Dice el apóstol Pablo: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Subraye ese nombre porque ese será el tema, o a partir de la vida de este hombre vamos a intentar aprender. Os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El título de este mensaje es: ¿cuál es el capital más grande que tiene una iglesia? Capital en cuanto a valor, ¿no? Nosotros, ya como mencionó el pastor Ricardo, hemos adquirido un edificio para nuestra iglesia en la peor crisis quizás de nuestro país, la peor crisis económica, grandes dificultades para todos, no sé acá en el sur, pero creo que todos estamos de alguna forma tocados por esta crisis. Pero en la peor crisis Dios decide darnos un edificio que humanamente para nuestra economía, para nuestro presupuesto era imposible. Imposible. Vendimos nuestro pequeño edificio porque ya no entrábamos. Intentamos en un momento hacer 2 cultos porque era el edificio que teníamos. Pero luego el Señor comenzó a añadir crecimiento y necesitábamos hacer 4 cultos. Y decidimos entonces hacer una jugada un poco más radical, poner en venta nuestro edificio, buscar un lugar
que nos prestaran mientras tanto, y así fue. Nos estamos congregando hasta el día de hoy en un edificio prestado. Estamos como los gitanos, porque antes de este lugar íbamos a otro. Bueno, finalmente nos establecimos en una iglesia presbiteriana taiwanesa, china, y estamos ahí conviviendo con ellos, diferentes horarios. Y bueno, ya el Señor nos dio nuestro edificio, hay que hacer algunas reformas y pronto, cuando el Señor lo permita, nos mudaremos. Pero el Señor ha provisto en un tiempo donde humanamente era imposible. Pero cuando hicimos una reunión de acción de gracias en el propio lugar y la gente estaba contenta, de verdad, estaba feliz. Los niños corrían, la gente miraba las diferentes áreas, el salón. Realmente sentíamos como el pueblo de Israel cuando Dios les dijo que iban a tener una tierra con viñas que ellos no plantaron, con casas que no edificaron, porque así fue, era una iglesia que se cierra, que se pone en venta y que hicimos muchas ofertas, realmente hicimos muchas ofertas rechazadas, porque siempre nuestras ofertas estaban, según nuestras limitaciones, por debajo de lo que se pretendía. Bueno, finalmente la última oferta, cerramos el trato y cuando llegamos la gente muy feliz porque realmente está todo casi armado. Realmente podríamos habernos mudado ya este domingo, tener nuestra reunión ahí, pero quisiéramos arreglar algunas cosas antes de finalmente continuar ahí. Pero les dije en esa reunión de acción de gracias, hermanos, este edificio es una bendición, pero no es la iglesia. No es la iglesia. Cambiemos nuestro lenguaje. Si bien no es una herejía decir, esta es la iglesia, pero si somos bíblicos, nosotros somos la iglesia. Ese es simplemente un lugar que el Señor nos da para reunirnos. Alguien preguntó, ¿dónde está tu iglesia? Bueno, los domingos estamos en esta dirección, pero en la semana estamos en todas las áreas de la ciudad. Algunos en la oficina, en la casa, en la facultad, en la escuela. Esa es la iglesia del Dios viviente. Y los domingos nos reunimos, obviamente, en un lugar. Pero les dije, este no es el valor más importante que tenemos. Este es simplemente un edificio, piedras muertas. Y pensando en esto, ¿cuál es el capital más grande que tiene una iglesia? Bueno, no es el edificio, no es el presupuesto. Hay algunas iglesias que sienten mucha satisfacción al ver su presupuesto abultado, porque, no sé, Dios les bendice, pero no es el presupuesto. No es el coro. Hay iglesias que tienen un coro que yo me congregaría en esas iglesias solo por el coro. De verdad, pero no es el coro. Hay iglesias que son ricas en tecnología. Bueno, aquí ustedes son bastante buenos en eso. Hay iglesias que tienen una tecnología. Bueno, con el pastor Ricardo hemos estado en templos donde solo la cabina de audio parece una nave espacial, todo con lucecitas. Y dices, wow, ¿qué es esto? Sale más eso que mi casa, creo. Bueno, no es eso. No son las cámaras. No es la cantidad de gente, ni siquiera es la cantidad de gente que puede reunir una iglesia. No son los dones intelectuales o académicos de sus líderes, porque eso puede ser excelente, pero no es el valor más importante. No lo es. No son los programas. Hay iglesias que tienen decenas de programas, de esto, del otro, de aquello. No son los programas. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, y no fue hace tanto que en la pandemia descubrimos qué es el valor más importante de una iglesia. Es la gente que ama al Señor. Es la gente que ama al Señor a pesar de todo lo que se pueda venir, desde una pandemia hasta una pérdida, una enfermedad. Estamos siendo ministrados en nuestra iglesia en este momento por personas con cáncer que vienen a la iglesia, pero con una sonrisa a mí me ministra en el corazón.
Hay un hombre en este momento en nuestra congregación. Esta noche se interna, mañana lo operan, una cirugía por cáncer. Pero ese hombre me ministra el corazón. Estos últimos domingos, mientras yo predicaba, lo miraba y él tenía una sonrisa. Su color es el color típico de una persona con cáncer, pero su gozo iluminaba la iglesia. Y cuando terminaba el culto, él venía y me abrazaba. Y la iglesia está orando por él. Son los tíquicos, los tíquicos. Amo a los tíquicos, amo a todos los hermanos, pero los tíquicos son un capital precioso en la iglesia. ¿Serás vos un tíquico? O permítame, una tíquica. ¿Serás vos? ¿Será que Pablo puede hablar de vos en esta mañana de esta forma? Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Podría hablar así Pablo de vos? ¿De mí? El honor, porque nos gusta, ¿no? Nos gusta cuando alguien habla de nosotros. Yo no sé, hay niveles de pecaminosidad en eso, pero hay niveles de sentido común. Si alguien habla bien de mí, bueno, gloria a Dios, pero algo estaré haciendo bien. Pero esta honra que Pablo le da a Tíquico, para mí llama la atención. Si Pablo, al cual yo considero la cara visible del cristianismo histórico y bíblico, ortodoxo, conservador, obviamente un apóstol de Jesucristo, pero que este hombre Pablo hable así de alguien, yo quiero prestar atención qué clase de persona es Tíquico, porque Pablo no decía cosas así tan de corazón de alguien si no se lo merecía. Pablo, si algo no era lisonjero, no era lisonjero. Es decir, cada palabra aquí sobre Tíquico debería llamar nuestra atención. Hay un libro de John Piper que se llama No somos profesionales, no sé si alguien lo ha leído. John Piper en uno de sus capítulos dice, hermanos, no sirvan a Dios. Yo dije, ¿qué clase de título? Debe ser un error de edición. Debe ser que ese no está de más, se le pifió al editor, no sé. Pero no, está a propósito. Pero llama la atención, porque si hay algo que la Biblia nos incentiva es servir a Dios, ¿no? Pero este capítulo en particular es, hermanos, no sirvan a Dios. Bueno, eso llama la atención. Y leer el capítulo de Piper, uno entiende por qué dice eso. Bueno, lo que está mencionando Piper ahí, que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Si tuviésemos que pagar para servir a Dios, deberíamos hacerlo. Es un privilegio. Pero, quiero citar algo, quizás resume en ese capítulo de John Piper, dice, existe una forma de servir a Dios que lo menosprecia y deshonra. Por tanto, debemos prestar atención. Por tanto, debemos prestar atención al reclutar siervos cuya labor disminuye la gloria del Todopoderoso. A eso se refería Piper. Hay una forma de servir a Dios que no lo exalta, sino que lo disminuye su gloria. Deberíamos, en todo caso, servir a Dios de tal forma que lo que comunicamos es de la forma que esta persona sirve a Dios. Su Dios debe ser muy grande. Debe ser muy grande porque hay un amor en esta persona para servir a su Dios que debe ser muy especial este Dios. Yo recuerdo en un momento de desánimo en mi vida, fui ministrado, animado profundamente, simplemente porque yo iba con mi auto, con mucha responsabilidad en la cabeza,
estábamos haciendo una campaña evangelística en la ciudad de Campana y teníamos personas yendo de casa en casa y yo estaba ocupado tratando de comprar cosas porque la gente comía. Entonces yo era el único responsable de toda esa actividad. Entonces yo decía, pero yo tendría que estar ahí evangelizando, pero tengo que estar haciendo compras. Era el inicio de la obra ahí. Y recuerdo estar yendo, enfrentando un semáforo y casi frenando y me encuentro justo en una esquina, una de las hermanas con otra hermana orando en una esquina. Y justo me estaciono y la hermana estaba orando acá, a 1 metro. Y la miro por la ventanilla del auto y estaba orando con un gozo, con sus ojos cerrados, no le importaba nada, ¿no? En la calle, con un gozo que parecía que estaba comiendo un helado, estaba disfrutando. Y esa fue la respuesta del Señor. Dije, yo estoy haciendo muchas cosas, pero estoy perdiendo el enfoque. Tengo que disfrutar a Dios. Tengo que aprender a disfrutar a Dios. Esa es la lucha, quizás es uno de los temas, la cruzada de John Piper, ¿no? En toda su literatura habla de esto, porque creo que se trata de nuestra lucha más grande, no perder el gozo. Cuando vas a trabajar, no perder el gozo. Cuando estás cambiando pañales, no perder el gozo. Cuando estás con problemas de salud, no perder. La vida en este mundo caído es muy difícil y es muy fácil perder de vista el gozo en Dios. Y recuperé la perspectiva de qué se trata esta vida. Se trata de Cristo, de disfrutar a Dios por medio de Él. Hermanos, sirvamos a Dios de tal manera que comuniquemos que nuestro Dios es precioso, que es merecedor de toda nuestra honra, de todo nuestro amor, de nuestro afecto. Y es una lucha, porque somos débiles. Bajamos la mirada fácilmente, perdemos de vista a Dios fácilmente, somos tan débiles. Somos tan débiles. Personas como Tíquico, que Pablo honra a este hombre, debería llamar nuestra atención. Observen el contraste, versículo 7 versus versículo 17. Arquipo. ¿Qué queremos ser? ¿Tíquicos o Arquipos? Arquipo públicamente, porque esta carta era leída públicamente. Dile a Arquipo, cumple tu ministerio. ¿Se imaginan qué vergüenza? Estaba desertando Arquipo. Y esta carta que se leyó públicamente. Arquipo, ¿dónde estás? Dice Pablo, sé fiel, Arquipo, cumple tu ministerio. Wow, qué exhortación, ¿no? Pero era la palabra de Dios. Dice el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Es a la mejor traducción. La Reina Valera traduce en lo que a vosotros se refiere, pero la mejor traducción sería en lo referente a nosotros. Leo, esta es la versión, nueva versión de las Américas, dice en el versículo 8, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias. De nuestras circunstancias. Es decir, era un hombre, Tíquico era un hombre muy cercano a Pablo, y todo lo que estaba viviendo Pablo, esta es una carta de la prisión, porque Pablo estaba preso. Una prisión domiciliaria, pero preso, en fin. Todo lo que yo estoy viviendo va a estar ahí Tíquico con ustedes pronto, él les va a contar todo. Y versículo 9, con Onésimo, que ustedes conocen la historia, probablemente esta carta está asociada a Filemón. Este es un preso que se convierte y ahora lo reenvía a su amo
para que restituya su error, porque aparentemente hizo algo ilegal y huyó, conoce a Cristo, ahora Pablo lo envía de nuevo para que restituya las cosas. Bueno, ahí va la carta en manos de estos dos hombres, Tíquico y Onésimo. Bueno, de aquí podemos extraer principios para la vida orgánica de la iglesia. Por eso me parece muy práctico estos dos versículos, que a veces, como está en la parte ya de final de la carta, lo leemos rápido y no encontramos un valor práctico para la congregación. Pero la realidad es que hay principios preciosos. Saben, en la obra de Dios, más del 90 y pico % de porcentaje, ¿no?, de las personas no están dedicadas tiempo completo al ministerio. Son muy pocos los que se dedican todo su tiempo a la obra de Dios. La mayoría de los que sirven en las iglesias son voluntarios sin salario. Esa es la realidad de la iglesia histórica. Pero el hecho de que sean voluntarios implica que es suficiente. Pregunto, no hace falta que responda, pero que piensen conmigo. ¿Es simplemente que alguien desea hacerlo suficiente para servir en la iglesia? Cualquier persona que quiera hacer algo en la iglesia, ¿debemos dejarle entrar en el servicio? ¿Es el servicio algo así tan light que cualquier persona simplemente por desear hacerlo puede hacerlo? ¿O es un terreno donde deberíamos sacarnos nuestras sandalias y pisar con mucho cuidado? Porque es un terreno santo. No es un terreno donde cada uno puede servir como quiere. Las Escrituras prestan demasiada atención al servicio, pero a las condiciones para servir, sobre todo las condiciones del corazón. Es por eso que los pastores tienen mayor responsabilidad. Y es por eso que Santiago 3.1 dice que hay un ministerio que es público, que es la predicación, la enseñanza, que va a requerir mayor juicio, es decir, mayor nivel de rendición de cuentas. Entonces, servir a Dios es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hay requisitos, hay condiciones. Y les voy a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder en nombre de aquellos que les sirven de corazón. El servicio principalmente tiene que ver con el corazón. Entonces ya aquí tenemos un problema. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nuestros corazones no son aliados. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de nuestros corazones? Engañosos. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestra tendencia es justamente autoengañarnos. Y servir a Dios implica que nuestros corazones estén alineados con el Señor. Por lo tanto, debemos grabar la siguiente verdad. Servir a Dios es un privilegio, pero no podemos servir según nuestras percepciones. Hay estándares en las Escrituras. Y hay calificaciones en este hombre Tíquico que llama la atención. En primer lugar, es muy básico, pero es sumamente importante. En primer lugar, dice, amado hermano. Amado hermano, eso no es simplemente algo como para leer y ya, no. Esto implica que era un verdadero creyente y que un verdadero creyente es una persona fácil, accesible de amar. Amado hermano, Pablo usa esta frase para referirse únicamente a los creyentes. Dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Pedro
se refiere a Pablo de esta forma. En 2 de Pedro 3:15 dice, también nuestro amado hermano Pablo, es decir, Tíquico era un cristiano genuino. Y usted está pensando, pero esto es muy obvio, pastor. Yo digo que a veces las obviedades, las omisiones nos hacen cometer demasiados errores. Yo no creo que sea algo demasiado obvio que servir a Dios o para servir a Dios uno debe ser un creyente. Claro, sí, es básico. Es el ABC del ministerio, pero mi pregunta es por qué entonces históricamente tantos siervos y siervas no eran creyentes. En estos días de confusión creo que es necesario volver a los fundamentos. Es necesario volver a los fundamentos, justamente porque damos muchas veces por hecho, asumimos que todo el mundo sabe esto, pero no es verdad. No es verdad. Si alguien quiere servir en la iglesia, debe ser un creyente. Ahora, en iglesias donde no hay membresía, es muy difícil identificar quién es quién. Quién es iglesia, quién no es iglesia. Por eso históricamente los bautistas, por lo menos, han practicado lo que es un pacto de membresía, donde la iglesia de alguna forma identifica quiénes son los que han dado un paso al frente y dicen, yo estoy siguiendo al Señor. Y en ese sentido la iglesia le da, en un sentido alegórico, podemos decir, el certificado de creyente es el bautismo. La iglesia bautiza o recibe miembros, de alguna forma está confirmando que esta persona hay o evidencia lo mínimo y necesario que esta persona cree en Jesucristo. Pero en el cristianismo contemporáneo, solo que una persona diga una oración de fe ya es suficiente. Es un creyente, es un hermano. Bueno, eso no pertenece a la fe histórica, bíblica, neotestamentaria. Nunca se acreditaba que una persona era un hermano simplemente porque lo decía. Simplemente porque alguien lo diga no es suficiente. Tiene que haber algo más. Bueno, es allí donde entra justamente la iglesia, a quien Cristo en su autoridad suprema le delegó a la iglesia el confirmar a los discípulos y bautizarles. Es la iglesia responsable de identificar a los discípulos y acreditarles esa credencial de que sí, es un hermano. Y cuando esa persona deja de vivir como dice la Escritura, la iglesia le quita esa credencial. Eso se llama disciplina de la iglesia. Damos credenciales, todos unánimemente la iglesia dice, bienvenido hermano a Cristo. Puede ser por la puerta del bautismo, puede ser por la puerta de la membresía, porque ya es bautizado, como el caso de Mariano. Pero cuando esa persona deja de vivir como un cristiano, la iglesia dice, ya no podemos dar credibilidad a tu fe. Entonces la iglesia le quita esa credencial y eso se llama disciplina de la iglesia. Pero son días de mucha confusión. Si una iglesia no desarrolla un entendimiento claro, profundo del Evangelio, de lo que produce el Evangelio en las vidas de las personas, si hay una superficialidad teológica, entonces no va a haber discernimiento para diferenciar un creyente de un no creyente. Y es lo que pasa en el día de hoy. Un no creyente se parece tanto a un creyente que ya no hay. Bueno, es lo que hoy vemos en las iglesias. Iglesias absolutamente mundanas donde las personas pueden vivir como se les ocurre de lunes a sábado, pero el domingo están allí para adorar al Señor. Eso en absoluto es algo que viene de la Biblia, eso viene de la cultura, pero no viene de la Biblia, no viene
de la historia del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, cuando una persona se identificaba con Cristo, vivía para Cristo. No era simplemente decirlo, era demostrarlo, vivirlo. Entonces, el asunto es que el servicio debe estar limitado solo a personas que han nacido de nuevo, que son creyentes, pero que parecen creyentes. No simplemente que lo dicen, lo viven. Y es muy fácil que las personas no nacidas de nuevo lleguen a ser muy activas en una iglesia que practica ese tipo de evangelismo superficial, sin discipulado, sin membresía. Si una iglesia simplemente acredita un gran valor a lo que es actividad, acción social, una persona simplemente por ser muy activa y comprometida puede llegar a los niveles más altos del liderazgo. Y permítanme, yo vengo de una iglesia así, donde se le daba un valor inmenso al compromiso, más a la actividad que al carácter. Yo llegué al Señor, mi pastor no era creyente. Mi pastor no era creyente, pero era muy inteligente. Mi pastor era un teólogo, podía explicar muy bien las escrituras, pero no era creyente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de la iglesia, lo que predominaba, lo que se estimaba, eran asuntos intelectuales y activismo, cuando el Nuevo Testamento hace énfasis en el carácter, el cambio de corazón, el amor, la santidad, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, he conocido casos donde incrédulos han llegado al pastorado, al diaconado, a ser maestros, músicos, directores de alabanza, líderes, etcétera, simplemente porque el valor en esa iglesia era el compromiso más que el carácter, que la lealtad, que la sumisión, que el corazón, que la santidad. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene, que es la vida en Cristo. Pero sí podemos hacer obras, podemos dar dinero, podemos dar de nuestro tiempo, podemos estar solícitos con los enfermos, todos asuntos que no involucran de alguna forma el carácter. Son cosas que los scouts hacen, los testigos de Jehová hacen, pero hay cosas que ellos no pueden hacer, que es ministrar, influenciar, discipular, estimular a la santidad, al adorar, amar más a Cristo. Eso lo puede lograr solamente alguien que ama a Cristo. Y ese es el valor más importante. Y creo que Pablo mandaba al frente en el servicio a ese tipo de personas, como Tíquico, porque donde iban, ya sea Timoteo, Silvano y otros, donde iban, estimulaban la fe de los hermanos. Pablo dice, amado hermano, la conversión de una persona se mide por los frutos en el tiempo. Y este hombre había probado en el tiempo y en los cambios en su vida que era un verdadero hermano. Por eso Pablo dice, amado hermano. Es decir, Pablo tenía comunión con Tíquico. Recuerdo mi pastor, vuelvo a mi pastor, excelente persona, no convertido. Inteligente para interpretar y predicar, pero no convertido. Y algo que a mí me pasaba cuando yo estaba con él, que no podía tener comunión espiritual. Esto es muy subjetivo, pero no debemos menospreciarlo. La comunión espiritual es una bendición. Cuando podés tener comunión espiritual,
porque estamos en la misma frecuencia, hablamos de la misma forma, hay un aprecio en Cristo, nos une Cristo, pero cuando esa comunión no existe, cuando esa comunión no puedo experimentar comunión, hay una superficialidad que me impide hablar de las cosas espirituales. Algo está pasando, es una alarma. Pablo tenía comunión y no solo, amado hermano, dice fiel ministro, preciosa expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que es alguien que ministra pero de forma fiel. Es una persona que hace su ministerio con fidelidad. Ahora, nadie es 100% fiel. ¿Estamos de acuerdo, no? Nadie, empezando por este individuo. Nadie. Ni los grandes gigantes de la fe en la antigüedad fueron 100% fieles. Y la Biblia nos hace evidente para nosotros que nadie es 100% fiel. Hubo uno solo que fue 100% fiel. Cristo, el siervo fiel. Pero de ahí para abajo, en algunos casos la Biblia lo revela, en otros casos no, pero tenemos el caso de Pablo, Pedro. Pablo tiene que exhortar a Pedro porque Pedro estaba actuando con hipocresía. Ni que hablar los grandes hombres como David, como Salomón, y podemos seguir hablando, ¿no? Abraham, el padre de la fe. Nadie es 100% fiel. Pero el asunto aquí es el deseo de ser fiel. ¿A quién? A Cristo. Ser fiel a Cristo. Esa es la diferencia entre David y Saúl. David deseaba ser fiel a Dios. Fracasó en muchas instancias de su vida, sí, ¿quién no? Pero deseaba ser fiel. Y su vida estaba orientada a ser fiel, de corazón. Tenía un corazón para Dios. Falló, sí. Yo también, usted también. Pero Saúl, en cambio, no le importaba ser fiel. Le importaba más otras cosas. Entonces, en la Biblia hay siempre un contraste entre la fidelidad y la infidelidad. Observen lo que dice Pablo. No lo busquen, simplemente lo voy a leer. Segunda de Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Es decir, esas cosas que pasan hoy, pasaban en el primer siglo. Gente que es desertora, que abandona el ministerio. Siempre ha pasado eso. Se ha ido, dice. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, ahí aparece Tíquico. Pablo no enviaba a cualquier persona, enviaba a personas de su confianza. Y hago un paréntesis aquí. En nuestra congregación somos 2 pastores, ¿no? Pero desde que la iglesia nació, el discipulado de líderes era algo más reservado, era como la mesa chica. En la mesa chica con los líderes, uno de los valores que siempre enfatizamos y que creo que es bíblico y que sería otro sermón, es la lealtad bíblica. La lealtad bíblica es un fundamento para la salud de la iglesia. Habla del orden de la iglesia. Observen, procura venir pronto a verme. ¿Se imaginan a Timoteo diciéndole, pero por qué? ¿Acaso, Pablo, vos sos el Señor Jesús? ¿Qué diría Pablo? No soy el Señor Jesús, pero el Señor Jesús me puso donde estoy. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Bueno, que te desampare a vos, Pablo, no significa que desamparó a Dios. Desampararlo a Pablo era desamparar a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba haciendo lo que Dios le encomendó.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ah, ellos también te desampararon. No, ellos están haciendo la obra de Dios. Solo Lucas está conmigo. Y algo será, Pablo, ¿por qué tampoco te sigue? No, no tiene nada que ver. Toma a Marcos y tráele contigo. Yo soy tu secretario, Pablo. Tengo que andar haciendo... ¿Se dan cuenta? Entonces, en la mesa chica, lo que queremos ilustrar, pastores, diáconos, líderes, ujieres, etc., queremos mostrar un asunto que es muy, muy trascendental. Queremos comunicar cómo es Dios. ¿Cómo es el Padre con el Hijo? ¿Cómo es el Hijo con el Padre? ¿Cómo es el Espíritu con el Hijo y con el Padre? ¿Cómo es el Padre con el Espíritu? Esa sumisión amorosa de la Trinidad. Ese trato precioso del Padre con el Hijo. Esa sumisión de corazón del Hijo al Padre, ¿lo hace menos Dios? ¿Lo hace menos importante al Hijo cuando el Hijo se somete de corazón al Padre? Yo le digo a mis líderes, hermanos, si vamos a reflejar cómo es Dios, debemos reflejarlo a partir de cómo nosotros nos tratamos. De ahí estamos modelando. Mis líderes me aman, pero yo amo a mis líderes. Mis líderes, que no son míos, pero trabajamos juntos, porque hay autoridad en la iglesia, no es una anarquía, no es el libro de los jueces. Hay estructura y autoridad, hay quienes van a dar cuenta y hay quienes no van a dar cuenta. Mis líderes me obedecen, pero no a mí. ¿Quién soy yo? Me obedecen de corazón, me honran, yo los honro. Ellos están sumisos a mi pastorado, pero yo no abuso de mi autoridad, porque es una autoridad bíblica. La sumisión en el matrimonio, ¿qué refleja, hermanos casados? ¿Qué refleja la sumisión de la esposa a su esposo? ¿Qué refleja? El diseño de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Una esposa sumisa a su esposo, es tal como Dios diseñó a la humanidad. Después entró el pecado y entraron todos los líos. Pero cuando el Evangelio entra en una familia, revierte todos los efectos malditos del pecado y ahora la esposa, por el poder del Evangelio, se sujeta a su esposo con amor. ¿Por qué? Porque dice, así es como el Creador diseñó, antes de que el pecado entrara en el mundo, a la familia. ¿Por qué los hijos, antes de conocer a Cristo, les cuesta someterse a sus padres, pero después conocen a Cristo y lo hacen de corazón? Por el poder del Evangelio. Hace revertir los efectos de la caída. ¿Por qué? El diseño de Dios. ¿Cuál fue el diseño de Dios? El hombre, cabeza del hogar, la mujer, se sujeta voluntariamente al liderazgo amoroso de su esposo, no abusivo. Bueno, en la iglesia, la estructura de la iglesia, el gobierno de la iglesia, comunica cómo es Dios en el seno trinitario. El Padre no abusa de su autoridad, pero es la autoridad del Hijo, es cabeza del Hijo. El Hijo no se siente menos Dios ni que compite con el Padre, se sujeta al Padre con amor, porque ama al Padre. No es menos Dios por estar sujeto al Padre. Y cuando envía al Espíritu, dice Cristo, yo enviaré al Consolador. ¿Ustedes piensan que el Espíritu se pone mal porque dice, claro, a mí me envían como si yo fuese menos Dios? ¿Se imaginan el Espíritu discutiendo con el Hijo? No digas en público que me envías, porque van a pensar que yo soy menos Dios. La humildad trinitaria. El Espíritu disfruta de ser enviado por el Hijo a la iglesia. Es su gozo honrar al Hijo. Hay gozo en el Espíritu Santo, exaltar al Hijo. Hay gozo en el Padre en exaltar al Hijo, a Elohim.
Y hay gozo en el Hijo en exaltar al Padre. ¿Se dan cuenta? Ese gozo y unidad de la Trinidad es lo que refleja el liderazgo cuando nosotros guardamos nuestro lugar. Por eso parece que Pablo es bastante autoritario. Nada que ver. Porque Pablo está usando su autoridad para bendecir la iglesia. Procura venir pronto a verme. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo. La gente humilde no se ofende cuando las personas ejercen la autoridad que Dios le dio. Una esposa humilde no se ofende porque su marido ejerce autoridad sobre ella. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios le dio. No hay lugar para los orgullosos, contenciosos, insurrectos en la iglesia de Dios. Pero alguien puede decir, pero ni siquiera en mi trabajo yo soy así. ¿Por qué? Porque es el orden de Dios. ¿Se imaginan un trabajador que dice, yo voy a hacer lo que yo quiero acá? ¿Cuánto dura? Poco. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado el mundo y a pesar del pecado, para que la gente se sujete a las estructuras de orden y de autoridad. La iglesia no es menos que eso. Es el reino de Dios en la tierra. Yo veo un cuadro precioso aquí de Pablo usando su autoridad para bendecir. Y veo al apóstol Pablo honrando a este hombre de una forma preciosa. Un principio, ya voy a ir terminando, un principio fundamental para que la obra de Dios avance en paz, en orden, pero en poder, para que la iglesia crezca de forma saludable y poderosa, es que los líderes sean confiables. Confiables. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser confiable? Bueno, voy a hacer una definición demasiado profunda. Es una persona en quien yo confío. ¿Se imaginan que estamos en un avión ahora? Yo soy el piloto, ¿no? Bueno, voy a hablar con ustedes. Bueno, señores pasajeros, estamos yendo para Buenos Aires. Ya estaríamos despegando. Tienen sus cinturones ya colocados. Esperemos llegar, ¿eh? Dios quiera que podamos llegar. La verdad que no estoy muy seguro. Este avión es viejito. Yo creo que, ¿saben qué hacen ustedes? Se sacan y se bajan. Porque si el piloto no comunica confianza, estamos mal, ¿eh? Esposas. Voy a empezar por los maridos. ¿Qué porcentaje de confianza requiere de sus esposas? ¿50% está bien? ¿75%? No voy a mirar a nadie, pero ¿qué se requiere de su esposa? ¿Está bien un 60% de confianza? No, 100% de confianza. Esposas de sus esposos, ¿qué requieren? ¿95% de confianza y fidelidad? No, 100%. Bueno, la obra de Dios es exactamente igual. Los hombres que van a servir a Dios en la iglesia de Dios y van a quedar sus nombres como Tíquico, son personas humildes, sumisas, que pueden trabajar con la autoridad, que no van a negociar la palabra, es decir, si el pastor le manda a mentir, obviamente que no van a mentir, pero son personas que tienen un corazón para Dios. Yo me rodeo únicamente de personas así. No que son leales a mí per se, es decir, porque soy yo, no. Son leales a Cristo y porque entienden cómo funciona el reino de Dios, son sumisas a mí. Pero yo soy sumiso a ellos. Es una sumisión mutua por causa del reino de Dios. Le doy un ejemplo.
Yo tenía una carga, porque yo he pasado por la plantación de iglesia y sé que hay soledad en la plantación de iglesia, hay un montón de desafíos, hay momentos donde parece que nada avanza, está todo... Y no sé, empecé a orar por el pastor Ricardo y le dije al Señor, me gustaría visitarlo. Pensé en venir un lunes, irme un jueves. Lo primero que hice fue escribirle a mi pastor, con quien yo trabajo. Pluralidad, y estamos, los dos somos pastores. Le dije, Gustavo, tengo una carga en mi corazón, tengo ganas de ir a visitar a Ricardo al sur, estar con él unos días. Me hizo así, dale para adelante. Si él me decía, no, no me parece un momento, la iglesia estamos con este tema de la compra, listo, se terminó. Debo ser una carga que yo no tengo que avanzar. Y alguien podría decir, sí, pero Gustavo es un pastor, pero es nuevo y es un pastor, es mi autoridad. Me dijo, va para adelante. Diáconos, los diáconos, ya lo saben, la iglesia está, o sea, todos estamos bajo autoridad. Así funciona el reino del Señor. Fiel ministro significa que yo puedo confiar. Y las personas que son parte del liderazgo de nuestra iglesia son confiables. Si no son confiables, no están. Obviamente van a ser miembros, pero no van a estar nunca sirviendo, liderando, porque no es un modelo que yo quiero comunicar a la iglesia. Eso es lo que dice John Piper. Vuelvo a la definición de John Piper. Existe una forma de servir a Dios que lo menosprecia y deshonra. Por tanto, debemos prestar atención al reclutar siervos cuya labor disminuye la gloria del Todopoderoso. Yo no quiero que las personas que están en la vitrina del liderazgo disminuyan la gloria de Dios. Quiero que la gente que está en el liderazgo honre al ser trino a quien adoramos. Que muestren cómo es Dios. La sumisión trinitaria de Dios, el amor que reina en el seno de nuestro Dios trino. Ese es nuestro Dios. Y amamos estar juntos, amamos charlar con los líderes, disfrutamos de servir a Dios juntos. Y la iglesia es bendecida cuando ve que sus líderes trabajan en unidad, y en amor, y en humildad. Pero de la otra forma, la iglesia sufre. Sufre. ¿Saben cómo sufre? Como hijos que ven a sus padres que se llevan mal y están por divorciarse. Así es como la iglesia percibe cuando sus líderes tienen fricción. Yo lo he vivido eso. Entonces, hermanos, este hombre Tíquico es una bendición. Y finalmente, y termino, consiervo en el Señor, dice. Qué humildad, Pablo, ¿no? Lo que está diciendo es, Tíquico es igual que yo, servimos juntos. Es decir, Pablo podría haber dicho, yo soy apóstol, él no, es un siervito. Bien, Tíquico, no. Consiervo. Lo eleva como un colega. Lo considera a Tíquico un siervo de la misma clase, esa es la idea, de la misma clase, cortado por la misma tijera. Dice Jonathan Lamb en su libro Integridad, liderando bajo la mirada de Dios, dice, colaboradores confiables formaban parte de una política de administración sabia del apóstol Pablo. Cuando él tiene que defender su ministerio, le dice a los corintios, en su segunda carta 12:17, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? 12:18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Se dan cuenta? Pablo quería que sus colaboradores sean de la misma, con el mismo ADN que él. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios deben ser así. Era la política de administración sabia del apóstol Pablo.
Hermanos, servir a Dios no simplemente es para voluntarios. No es simplemente, el único requisito es quiero hacerlo. No es simplemente quiero hacerlo. La pregunta es, ¿quiere Dios que lo hagas? ¿Y quién lo sabe? En primer lugar, el liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes, los pastores van a rendir cuentas. Todo lo que esté pasando. No es que Dios le va a hacer cargo a los pastores por el pecado de las personas, no. Cada uno va a rendir cuenta por sus pecados. Pero en cuanto a administración de la iglesia, los pastores son responsables. Los pastores son responsables. Cuando un equipo anda mal, y no voy a mencionar ningún equipo en particular de fútbol, no echan normalmente al aguatero, o al que corta el césped, o al utilero, lo echan al técnico. ¿Por qué? Porque es responsable. La iglesia, los responsables de la administración son los pastores. Por eso velamos. Y Dios nos ha dado autoridad para supervisar la iglesia. Y les digo, hermanos, ese principio es bíblico y se observa en todas las escrituras. Recuerdo haber leído de una iglesia que se convirtió en esa iglesia un famoso músico, casi como que si se convirtiera acá Fito Páez, imagínense, aparece Fito Páez aquí en Villa Regina. Entonces comenzó la presión de la iglesia de que háganlo tocar, háganlo cantar. Y el pastor sabiamente dijo, ¿saben qué? Él es un excelente músico, pero tiene que aprender a adorar. Una cosa es el talento y otra cosa es la madurez. Alguien puede ser un contador experto en su empresa, puede ser un capo con los números, pero no significa que lo vamos a poner de tesorero de la iglesia la semana que viene. Son dos cosas diferentes. Porque en la Biblia lo que predomina es el carácter. El carácter. Carácter. Ahora, mi corazón solo lo conoce Dios. Sí, claro. Pero del corazón habla la boca y mis actitudes reflejan qué hay en el corazón. Y ahí es donde entran los pastores. Concluyo con dos cositas más. El erudito F.F. Bruce escribió: hay en el entorno de Pablo unas 70 personas mencionadas por nombre, de las que nunca hubiéramos oído si no fuera por su vinculación con Pablo. Es decir, Pablo asociaba a un montón de personas. Cuando alguien se salía del camino, Pablo, por amor a la iglesia, los identificaba. Demas me ha desamparado. Cuídate de Alejandro el Cal... ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque era un escándalo. Era un escándalo. Porque para estar al lado de Pablo, tenías que ser de la misma clase. Dice 2 Corintios 7:2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Hace poco el presidente de El Salvador, Bukele, estaba en una reunión de liderazgo ahí de políticos y dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser recordado por ser el presidente de los salvadoreños que no robó, pero que tampoco era amigo de ladrones. Interesante, ¿no? Pablo pensaba lo mismo en un sentido. Pablo quería asociarse con los humildes, con gente confiable, transparente, sumiso. Cuando alguien se salía del camino, lo identificaba, porque no quería comunicar a la iglesia que eso es normal. Eso es un escándalo en los cielos. Por lo tanto, debería ser un escándalo en la tierra también. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por el testimonio de Mariano en esta mañana. Qué bueno es ver tu obra en él.
Te damos toda la gloria a ti, Señor, por lo que haces en la vida de los pecadores. Solo te rogamos, Señor, que estos pecadores que tú has redimido puedan permanecer fieles hasta que Cristo venga a buscarnos. Señor, como cantábamos hoy, cuando llegue ese momento precioso de verte cara a cara y experimentar tu cercanía, quizás un abrazo, quizás nosotros abracemos tus pies, pero ese será el momento de distendernos porque ya la carrera terminó, porque la guerra terminó, porque las trompetas sonaron, que ese día podamos llegar a ese día diciendo que fuimos fieles y escuchar de tus labios, Señor, que hemos sido siervos fieles. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.